Bien, amados hermanos, hemos estado viendo en estos últimos días los dones del Espíritu, vimos la lista de ellos. Algunos piensan que son 19, otros dicen que son 21, los que cuentan el apostolado como un don y no como un oficio que algunos reciben. Y los que no piensan eso, los que dicen no, el apostolado no es un don, es un oficio, dicen que son 20. Bueno, independientemente de cuántos son, los hemos visto todos, a excepción de uno. Bien. Y es ese último que, bueno, a excepción de dos, de hecho. Jenny glosón, ese Jenny es la palabra griega del cual tenemos nuestra palabra género, ¿verdad? Género viene de esa palabra, Jenny. Gine significa mujer en griego. Por eso tenemos la palabra ginecología también. Pero esta palabra Jenny es de la que tenemos géneros. Por eso algunas versiones lo traduce como diversos géneros de lenguas. Por ejemplo, vean lo que dice el verso 28. Al final dice géneros de lenguas. El verso 30, 12:30, 1 Corintios 12:30. La mayoría de versiones traduce ahí diversos géneros de lenguas. En el verso 28. Dice, y algunos puso en la congregación primero ¿qué? Apóstolos, luego profeta, luego maestros, luego dice los que tienen poderes milagrosos, después ¿qué? Dones de sanidades, luego administrar, ayudar, y luego dice géneros de lenguas, varias clases de lenguas. Bien, hoy quiero hablar un poco de ese don, géneros de lenguas. ¿Qué son? ¿Por qué quise dejar este don? Bueno, hay varios dones que han sido abusados, malinterpretados y controversiales. ¿Cuáles son los dos más controversiales? Sin duda alguna, las lenguas y la profecía. Esos son los dos más controversiales. Luego siguen los dones de sanidades. Por eso invertimos un buen rato en estos dones. Y hoy vamos a empezar a ver este don que ha generado mucha controversia, ha sido objeto de abusos, de dudas, escepticismo y todo. Y voy a empezar con mi historia con el don de lenguas. Así he titulado la primera parte. Me acuerdo cuando yo era niño, nací en una familia católica. Bueno, mi mamá era católica. Y mi papá, bueno, no sé si era católico o iba a misa por mi mamá, o era católico, pero digamos no católico a rajatabla. Es decir, si usted le hubiera preguntado, ¿usted cree que los evangélicos son cristianos? Sí, claro, o sea, son herejes. No, mi papá era alguien que no se complicaba. Mi mamá le decía, vamos a misa, y iba. Pero quizás sí era católico, no sé. O era un católico light, ¿verdad? Me acuerdo un día que en Tele2 sacaron no sé, ¿se acuerdan Tele2 cuando a las 2:30, ¿verdad? Y me acuerdo que sacaron la semana de las religiones. Yo habré tenido, ¿qué? 8, 9 años. Y iban a sacar la semana de las religiones. Para mí, a mi escasa edad, habían bien poquitas religiones en el mundo. Yo no conocía muchas. Yo conocía los católicos, los evangélicos y los árabes, unos barbudos, uno y los musulmanes. Y los judíos, ¿verdad? 4. Para mí habían 4 religiones en el mundo. Luego más adelante supe de los hindúes, de los budistas, y bueno. Pero obviamente aquí no hay muchos budistas, ¿verdad? Y no hay muchos hindúes tampoco. Entonces, digamos, la primera semana, el primer día fue la iglesia católica, obviamente, ¿verdad? Y salían entrevistando a un padre. Era como que el reportero iba a cada templo y entrevistaban, ¿verdad? Entrevistaban a un sacerdote. Bueno. Luego, creo que sacaron a Armando Bukele, que era el
el líder de los musulmanes de aquí, ¿verdad? El papá del actual presidente. Creo que lo entrevistaron, mal no recuerdo, no sé. Bueno, las otras tres religiones eran, digamos, evangélicos bautistas y hubo un día, no me acuerdo si fue jueves o viernes, donde iban las asambleas de Dios, creo yo, o los pentecostales, no me acuerdo. Hasta ese momento yo en mi vida había oído el nombre pentecostal. Nunca lo había oído, jamás. Tenía 8 años. Y yo no me acuerdo de nada de ese reportaje. Lo único que me acuerdo es que mi hermano Eric le dijo a mi mamá, mire mamá, cómo cae esa gente. Así dijeron. Yo solo de eso me acuerdo, lo tengo bien grabado. Mire mamá. Y Eric le dijo 2 cosas. Uno, cómo cae esa gente. Y número 2, qué feo les agarra. Eso fue lo siguiente que dijo Eric. Mire, mamá, qué feo les agarra esa gente. Eso fue lo que dijo. Ahora, a mí me dio miedo cuando yo oí eso. Y mire, esa gente, cómo le hace. Yo solo me acuerdo de eso. Y me acuerdo que a mí me daba miedo ver la tele. Porque me decían que le agarraba feo. Mire, cómo le hace esa gente, saber qué dice. Y ya. Lo guardé en el baúl de mis recuerdos y me dio miedo. Luego me convertí a los 18 años. Baruch Hashem, mi mamá, a los pocos meses también. Y en la iglesia donde el pastor fue monumentalmente importante para mi conversión, él me enseñó lo siguiente, que habían unos hermanos que se llamaban pentecostales, diferimos con ellos, me dijo él, pero son nuestros hermanos, me dijo, pero en algunas cosas se pasan. Y yo, ok, listo. Yo lo grabé en mi mente. Y una vez le pregunté algo sobre hablar en lenguas. ¿A qué se referían con eso? Porque para mí, lengua era idioma. Punto. No hay nada más. Eso para mí es lengua hebrea. Y más que había empezado a leer la Biblia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice Pablo, y entonces se me apareció, vi una luz en el cielo y me dijo en lengua hebrea, Pablo, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Entonces yo dije, lengua es idioma, ¿verdad? Y había leído Hechos 2. Pero yo le dije, ¿a qué se refiere eso de lenguas? Yo me acuerdo una vez, me acordaba de Tele 2, de que cuando me dieron, y no me acuerdo qué pasó, pero en esa oportunidad el pastor no me pudo explicar bien por qué alguien llegó y nos interrumpió. Entonces él me iba a explicar. Y solo me dijo, yo una vez hablé en lenguas, me dijo él. Y me dijo, también, me dijo, una vez le preguntaron al hermano Pablo, y yo ya conocía al hermano Pablo. ¿Quién no ama al hermano Pablo, verdad? ¿Quién no le gusta oír un mensaje a la conciencia? Como decía, un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Y empieza el hermano Pablo y dice, era una noche nevada en Phoenix, Arizona. Así empieza, ¿verdad? Y uno lo atrapa el hermano. Yo podría ver al hermano Pablo todos los días de mi vida sin problema. Y él me dijo, el hermano Pablo una vez le preguntaron, hermano Pablo, ¿usted habla en lenguas? Y él dijo, sí, pero nunca nadie me ha oído. Y yo en aquel momento yo oí eso y yo no... El pastor Carlos me lo dio a entender como que él había sido pro con esa respuesta. Pero yo ni la vi pro, ni la vi no pro. Literalmente yo no entendía por qué esa respuesta era relevante. ¿Por qué no podían oírlo? ¿Por qué? No sé. Bueno, y pasó. A los meses, yo estaba leyendo la Biblia, bastante. ¿Se acuerdan? Yo me convierto y empiezo a tener un deseo de leer en la Biblia. Empecé desde Génesis. Y de repente llegué a Hechos 2. Y dice que los discípulos empezaron a hablar en diversas lenguas, dice ahí Hechos capítulo 2. Ahora, cuando leo Hechos 2, yo me doy cuenta que esas lenguas eran idiomas, ¿verdad? Obvio en Hechos 2. No puede estar más claro. Fíjense lo que dice el verso 8. Dice, ¿cómo pues cada uno de nosotros, Hechos 2:8, cómo pues cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua en que nacimos? Esto es obvio un idioma, ¿verdad? Y por si quedara duda, partos, medos, elamitas, los que habitamos Mesopotamia, Judea, también en Capadocia, Ponto y Asia,
Frigia también, Panfilia, Egipto y las regiones de Libia junto a Cirene, y los romanos, forasteros, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea que uno de los apóstoles empezó a hablar en el idioma parto, otro en árabe, ¿verdad? Ahí dice, ¿verdad? Que habían árabes. O sea que algún apóstol habló en árabe ahí. De seguro, para referirse a Dios, utilizó la palabra Alá. De seguro, porque es la palabra que en árabe significa Dios, ¿verdad? Otros hablaron en griego. Otro debe haber hablado en latín, ¿verdad? Porque dice que habían romanos. Lógico, ¿verdad? Yo leí ese libro y dije, bueno, qué raro esto. Dios le dio la oportunidad a Galileos de hablar idiomas de manera sobrenatural que nunca habían aprendido. Porque no es sobrenatural si yo hablo inglés. Yo pasé años aprendiendo inglés. No sería sobrenatural. Tampoco sería sobrenatural si hablo en italiano o en francés, porque aprendí esos idiomas. Sí sería sobrenatural si en este momento yo cayera hablando en noruego. Eso sería sobrenatural. Porque en mi vida he estudiado noruego. Yo no sé una palabra en noruego. Una. No puedo. Y eso fue lo que pasó con los apóstoles. Ellos empezaron a hablar en otras lenguas, pero ahí claramente lengua significa idiomas. Bueno, casi por el mismo tiempo, alguien me invitó a una casa de oración. Aquí por por la Santa Lucía. Y bueno, fui. Nada me había preparado para lo que iba a ver ese día. Nada me pudo haber preparado. Porque si me había dado miedo de niño ver lo que estaba pasando en Tele 2, cuando entré en esa casa de oración, Dios mío, yo no podía describir lo que estaba viendo. Era un pandemonio, era un caos, era algo que yo no estaba preparado. Y eso que yo era creyente. Bueno, yo entré con mi Biblia y lo primero que me encuentro, habrán habido como 20 personas, lo primero que me encuentro es a todas las personas ahí gritando. Me quedé, ¿por qué gritan aquí? Y cada uno emitía unos sonidos raros. Algunos muy repetitivos, ¿verdad? Parecían repetir la misma sílaba bastantes veces. Como el profesor Girafales, ¿verdad? Ta, 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 ta. Así, lo hacían así. Pero otros lo hacían de otra manera. Y veía, y lo peor es que aparte de eso, habían hermanos o hermanas que le hacían raro, le hacían como que estaban endemoniados. Y me dio miedo al llegar, porque hablaban en lenguas, en teoría, y le decían así. Le decían así. Y Ahora, acuérdense, yo no soy incrédulo en este momento, yo soy creyente. Y yo lo veo, imagínense mi cara. Yo llego con mi Biblia, me van a invitar, y veo ese espectáculo. Y había una hermana le hacía así, ¿ve? Le hacía así. Y otra le hacía como que era un cohete de esos que tiran. Le hacían. Y le decía así. Dios, miren, si yo hubiera sido católico, yo hubiera ido a llamar al padre para que le echara agua bendita a esa señora. Porque yo decía, yo no sé qué tiene esa señora, pero es urgente que llamemos al psiquiatra. Urgente. Yo me quedé espantado. Yo dije, ¿qué es? Así como decía el famoso comediante mexicano, ¿qué es eso? Eso dije yo, ¿qué es esto? Y la hermana, que tenía 2 niñas. Y una de las niñas, que tenía 4 años, 3 años, era chiquita. Y la niña empezaba a imitar a la mamá y le hacía así. Le hacía así. Y yo estaba, para mí era espeluznante. ¿Qué es eso? Era algo nunca antes visto. Yo de verdad no sabía qué hacer. Yo lo que hice fue lo único que pude haber hecho. Estaba ahí una silla, yo me senté, agarré mi Biblia y me puse a orar. Y me puse a orar, yo no sé qué oré, pero yo me puse a orar algo así como que, Señor, ten misericordia de todos estos locos, porque a saber qué son,
¿qué es esto? ¿Serán creyentes? Y había un hermano que parecía en trance, estaba raro. Allá como a los 15 minutos se callaron todos y empezó una, en teoría, prédica. Fue una prédica bastante mala, de hecho. Y yo quedé espantado. Y yo no sabía qué significaba todo eso, porque nunca nadie me había explicado. Tuve un encuentro cercano, no del tercer tipo, sino un encuentro cercano con un pentecostal. Y fue traumático para mí. Yo dije, ¿qué es esto aquí? ¿Por qué les agarra así? Ahora, de ahí me dijeron que ellos creían que esas eran lenguas dadas por el Espíritu. Inmediatamente yo dije, pero... No, 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 no. Espéreme. No, 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 espera. En esos dos eran idiomas. Si un hermano de esos, algunos de ellos quizás no habían terminado bachillerato. Si un hermano de esos empieza a hablar en italiano, o en francés, o en polaco, yo alabo a Dios. Yo hubiera dicho, este es un milagro. Una persona que no puede leer ni escribir, habla polaco, habla italiano, habla alemán. ¡Wow! Eso sí. Ahora, me dijeron, fíjense, esto me dijeron, no, pero es que esas son lenguas angélicas. Lenguas angélicas. Yo había oído eso una vez en 1 Corintios 13 y otros me dijeron, no, es que hay diversos tipos de lenguas. Y yo me quedé, pero que este era mi entendimiento en ese momento. Y yo dije, en mi mente dije, no se vale. ¿Por qué esto así? Supongan que hay lenguas angélicas. ¿De qué nos sirven? No hay ángeles aquí. Hay humanos, ¿verdad? Ahora, un buen milagro para que los incrédulos se conviertan sería que la hermanita Toña empiece a hablar alemán. Eso sería bonito. Imagínense la hermanita así. Yo quiero cantar un corito, hermanos, gloria a Dios. Y de repente le hace y empieza a hablar en alemán. Eso sería noticias. Estaría en el diario de hoy, ¿verdad? Eso sería, hermana, empieza a hablar perfecto alemán. Eso quería yo. Algo así. Pero no de los 20, convenientemente, decía yo. Convenientemente todos hablan lenguas angélicas. Ni uno habla en otro idioma. Hubiera querido que uno hablara inglés. Yo decía, será mucho pedirles. Y luego vi que eso era igual en todos lados. Si habían 5,000 pentecostales en un lugar y 1,000 hablaban en lenguas, ni uno hablaba otro idioma. Todos convenientemente el Espíritu les daba lenguas angélicas. Conveniente. O sea, no sé usted, pero yo he tenido, como dicen The Chosen, uno de los personajes, Dios me dio una mente que hace muchas preguntas. Entonces yo decía, yo creyera eso, 1, si estuviera en la Biblia. 2, si de los 1,000 que hablan en lenguas, yo no pido mucho, bro. Yo no pido que los 1,000 hablen en polaco o en árabe, en hebreo. ¿Por qué no hablo un hebreo aquí? O griego, o latín, algo. Yo no pido que los 1,000, vaya, digamos, de los 1,000 que hablan en lenguas, 6, 2 que hablen en alemán, vaya, 2 en alemán, 2 en italiano, y de paso con el que habla italiano me pongo a cantar yo, Conte partiro, qué lenguaje más bonito el italiano. Si hicieran una encuesta de qué lenguaje vamos a hablar en el mundo venidero, el italiano tiene un voto seguro conmigo, es el idioma más bonito. Pero yo sospechaba eso y decía, no, esto no es así. Hasta que llegué a un capítulo raro en la Biblia, 1 Corintios 14. ¿Se acuerdan? Yo estaba leyendo toda la Biblia y llegué a ese capítulo, 1 Corintios 14. Y ese capítulo yo no lo entendía. No lo entendía. Y decía cosas raras ese capítulo. Por ejemplo, vean lo que dice el verso 14:2. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende, pues por el Espíritu habla misterios. ¿Cómo es eso? Empecé a preguntarme yo. Ese verso
Ahí Pablo parece no estar hablando de idiomas humanos, ¿verdad? Porque cuando uno habla a los hombres. O sea, la razón por la cual yo estoy hablando en español en este momento es porque quiero que ustedes me entiendan, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de todo idioma? El objetivo de todo idioma es darse a entender a otros que hablan ese idioma, ¿verdad? En otras palabras, cuando una persona se comunica en un idioma, es porque habla a los hombres, ¿verdad? Por ejemplo, en Hechos 2, es obvio que los hombres, todos esos hombres, oyeron. Claro, uno puede decir, pero las alabanzas eran a Dios. Obvio, pero las alabanzas eran a Dios, pero eran proferidas en un idioma que los hombres entendían. Entonces, eso, y espérense, y después dice, por el Espíritu habla misterios. Yo me quedé, ¿a qué misterio se refiere? Y luego Pablo dice esto que me sonó bien raro en el verso 14. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Todavía yo dije, bueno, quizás eso se refiere a que cuando una persona recibe este don raro de poder hablar en otro lenguaje, sobrenaturalmente, él está hablando en árabe, por ejemplo, pero él no entiende el árabe. Ya, puede ser. Pero el problema es que Pablo sigue y dice, ¿entonces qué? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Entonaré salmos con el espíritu, pero también entonaré salmos con el entendimiento. Entonces yo me quedé, ¿por qué son necesarias ambas cosas? ¿Por qué? Bueno, terminé de leer 1 Corintios 4 y 1 Corintios 14 y me quedé con varias dudas. Ahora, hay otro verso más. Vean el verso 4. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la congregación. Eso no parecía cuadrar con mi idea de que siempre las lenguas son un lenguaje humano. Raro, dije yo. Weird. Bueno, entonces hice lo que yo he hecho a lo largo de mi vida. Cuando leo algo en la Biblia, no lo entiendo, hago algo, lo dejo en el congelador, digámoslo así. Entonces digo algo así como que, no entiendo qué dice ahí. Bueno, ahí lo voy a dejar. El Eterno me va a ir revelando con la ayuda y algún día que me llegue mayor luz, voy a volver a revisitar 1 Corintios 14. En esos años, si ustedes me hubieran preguntado, ¿qué significa 1 Corintios 14? Mi cara hubiera sido así como, el capítulo. Yo hasta me pregunté por qué estaba en la Biblia. Decía yo, si hubiera perdido ese capítulo fuera bueno. Así decía yo. Miren 1 Corintios 13, tan bonito, ¿verdad? 1 Corintios 13 habla del amor, ¿verdad? Ve bonito. Cuando dice Pablo, el amor es paciente, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no busca lo suyo. Ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¡Qué bonito! Yo decía, ¿por qué no se perdió? Desde la carta que Pablo mandó, se hubiera perdido esa página de 1 Corintios 14. Voy a saber qué dice Pablo ahí. Pero decía, no, pero 1 Corintios 15 está bonito también. 1 Corintios 15 habla de la resurrección. Es uno de los capítulos más maravillosos, evidenciales sobre la resurrección. Entonces, 1 Corintios 14, por varios años de mi vida yo dije, ahí dejémoslo. Y un día conocí al doctor Ketriel y él me presentó otro problema adicional. Él se convirtió en mi segundo problema. Les voy a decir por qué. Porque debido a mi experiencia en ese lugar, en ese pandemonio horrible que había estado, yo llegué a tener un gran prejuicio contra todo lo que oliera a pentecostal, a carismático. Para mí era así, miren. Esas personas eran personas dadas a emocionalismos. Y aparte de eso, eran personas que no querían hacer estudio bíblico serio. Ninguno de ellos era teólogo. Ninguno de ellos tenía teología seria, robusta. Entonces, como no podían predicar, como no podían enseñar, como no podían compartir la fe, habían malinterpretado un don que aparece aquí para darse el pase de muy espirituales.
Así como que yo hablo en lenguas, no sabías. Así como yo soy una persona superior porque tengo el don de hablar en lenguas. Entonces yo desarrollé un prejuicio contra ellos. Entonces yo dije, toda persona que habla en lenguas es un pobre hermanito, lo veía con condescendencia, con lástima, con una actitud de superioridad moral, lo veía yo, así como que, ja, 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 pobrecitos. Y el problema es que todos me lo confirmaban, todos. Cada vez que oía una persona que me decía hablar en lenguas, a los pocos minutos era claro para mí que en su vida habían leído, no la Biblia, un libro de la Biblia no lo habían leído entero. Entonces me confirmaba otra vez, esta gente, pobrecita, se dan, el Dios de ellos, decía yo, es el emocionalismo. Tienen un emocionalismo, empiezan a hablar, sufren de histeria, ¿verdad? Hasta hubo alguien que me dijo, no hombre, mira, lo que les agarra en esas iglesias es que en lugar de adorar a Dios, hay alguien que los convence y tienen lo que se llama histeria colectiva, ¿verdad? Por ejemplo, en un estadio, si alguien mete un gol, nadie le dice a usted que tiene que pararse. Pero en el momento que 100 personas a la par suya se paran, adivine qué hace usted automáticamente. Se para. ¿Por qué razón? Porque el ser humano es altamente influenciable por las masas, los colectivos. Son bien pocos los que no lo son. Entonces yo decía, estuve histeria colectiva. Todo hombre que habla en lenguas, decía yo, no es teológicamente robusto, no es un estudiante bíblico serio. Hasta que conocí al doctor Fitrión. Me acuerdo que lo fuimos a traerlo al aeropuerto, veníamos para acá, y primero venía haciendo shaharit, venía orando en hebreo, venía con su talit, se puso el talit ahí en el carro, y se puso tefilín, y empezó a orar en hebreo. Yo entendía algunas palabras, porque era el sidur, ¿verdad? Yo oía perfectamente lo que él decía, y decía, Beahapta, esto, Nayo lo deja, Behol le babeja, Behol nafshejo, Behol me deja, Behayuja de Berinja, El Sheranohi Metzabeja, Hayona le babeja, Bechinantan le vaneja, Bedivar Tabam, Beshipteha, Bebekteha, Blekteha, Bederekucho Behu, Comeja, Uk, Shartan, Leo Taryadeja, Behayule Totafot, Beneneja, Uk, Tartan, al Mesuzot, Beiteja, Ubishajerja. Y yo sabía eso. Va por el Shema. Terminó de orar. Y luego empezó a orar en algo raro. Fíjense qué raro. Número 1, decía yo, él empezó a orar en lenguas. Ahora eso presentaba un problema, porque yo tenía mis dos categorías de creyentes, ¿verdad? En una categoría están los creyentes serios, los creyentes cuerdos, los creyentes bíblicamente informados, robustos. Yo me ponía a mí mismo ahí en esa cestita, obviamente, ¿verdad? Y de todos los demás. Y luego están los pobrecitos carismáticos, pobrecitos locos, que le hacen y le hacen así. Entonces, si usted me hubiera dicho, son mis hermanos, yo diría, bueno, algunos. ¿Y por qué le hacen así? Yo tenía dos explicaciones. O están endemoniados, pobrecitos, hay que liberarlos. O simplemente se puede explicar de manera de que así vieron a otro que le hacía y ellos pensaron que eso era espiritual. Entonces, para verse espiritual, empezaron a él pasecito, así. Y yo los ponía en la cestita de, ay, pobrecito, bueno, mis hermanos locos. En toda familia hay un loco, también en el cuerpo del Mesías. Están los pentecostales, están los cuerdos y están los locos. Ahí está el problema. El doctor Ketriel, obviamente, porque yo había leído las parashot de él, era un creyente serio. No solamente era un creyente serio, era un creyente santo. No solamente era un creyente serio, era una persona muy conocedora. Sus parashot eran de altísimo nivel. O sea, él era un teólogo no de poca monta para mí. Y aquí estaba hablando en lenguas en el carro. Entonces yo venía ahí y yo venía, bueno, ¿por qué habla en lenguas él? Ahora, había otro fenómeno raro. ¿Se acuerdan que les dije que las personas que venían aquí repetían siempre una sílaba? Que le hacían da, 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 y no pasaban. El doctor Ketriel no era así. Él hablaba, pero de verdad él se oía literalmente como que estuviera hablando en otro idioma.
Es decir, lo que sea que venía de su boca no era una sílaba, eran varias. Es decir, ella era más fluido, era distinto de todo lo que yo había visto. Entonces, venía y yo orando, ¿verdad? Orando por el Congreso, ¿verdad? Y bueno, ustedes saben lo que pasó en ese primer Congreso, fue muy bonito. Él en 10 segundos de tocar el piano transformó el ambiente, ¿se acuerdan? Todos los que estuvimos ahí nos acordamos. Bueno, obviamente no él, ¿verdad? Sino el Espíritu Santo a través de él. Pero luego yo me quedé con esta pregunta. ¿Y si el hablar en lenguas tuvo que ver con el impacto espiritual que él tuvo? Esa es una opción. Y me recordé de ese verso. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. ¿Será que él habla en lenguas y se edifica, se mantiene en un nivel espiritual debido a que este don lo edifica a sí mismo? Probablemente, dije yo. Y otra duda vino a mí y dije, o probablemente nadie es perfecto. Algún error tiene que tener el doctor Ketriel. Pobrecito habla en lenguas. Eso es lo que pensé. Entonces, por allá, pero me costó. Para mí el doctor Ketriel en ese momento era como un ornitorrinco. ¿Ya han visto a los ornitorrincos? El gran problema con los ornitorrincos es que usted lo ve y no dice, ¿qué es esa cosa? Es ave, pareciera ave, ¿verdad? ¿Cómo es el pico que tiene? De pato. Pero tiene cola y la cola parece de castor. O sea, es raro y pone huevos, pero es mamífero. Raro ese animal, ¿verdad? Es como que Hashem quiso tener, es uno de los chistes de Dios, ¿verdad? El que no crea que Dios tiene sentido del humor, hay que ver el ornitorrinco. Parece que Hashem dijo, pásame un pico de pato. Cola de castor, cola de castor. Vamos a ver que ponga huevos, pero que sea mamífero. ¡Ay, qué buena broma! Algo así fue el ornitorrinco. ¿Cuál es el problema? El ornitorrinco resiste las categorías, ¿verdad? Porque uno puede decir, ninguna ave tiene cola de castor. El ornitorrinco tiene cola de castor. Bueno, todos los mamíferos no ponen huevos. Bueno, ese sí. Y aparte de eso, tiene un chuzo y es venenoso el compadre. Si usted le anda con cosas, creo que solo es el macho o la hembra, no sé. Entonces yo no podía explicar al doctor Ketriel. Entonces yo decía, bueno, aquí hay dos opciones. Bueno, hay varias opciones, pero primera opción, ¿será que este don de lengua sí es diferente al que yo oí la vez pasada? ¿Será que él sí genuinamente tiene un don? Puede ser que haya un don así y aquello era falso. O siempre tenía la otra posibilidad, pobrecito el doctor, ¿verdad? Él nos ha contado, más que un día nos contó que su abuelo había sido de los primeros pioneros del movimiento pentecostal en Suecia. Cuando oí eso dije, ahí está, 2 más 2 son 4. Yo sabía, había que encontrar el gen pentecostal en el doctor Ketriel. Bueno, ahí está. Pero aún así, me dejó inquieto, porque allí estaba 1 Corintios 14. Me acuerdo un día, de hecho, en Shavuot, que el ex líder de la comunidad, bueno, el que fue líder de esta comunidad, propuso, hey, ¿por qué no hablamos de los dones del Espíritu? Y hubo una como discusión, diálogo, ahí estaba el hermano Balmor, estaba yo, y me acuerdo que en aquel momento había un hermano que trató de decir que trató de dar una explicación de que esto se refería en efecto a idiomas humanos. Y me acuerdo bien que el hermano Balmora le dijo, no, pero es que ahí el verso dice que el que habla en lenguas, nadie le entiende. Así mismo se edifica. Eso no puede estar hablando de un idioma humano. Y yo me quedaba así, yep, he's right, tiene razón. Y dije, ya sé, voy a documentarme bien, voy a comprar un libro que hable bien de esto. Compré un libro que se llama Los Carismáticos, una perspectiva doctrinal se llamaba. Y es de John MacArthur, el teólogo más antipentecostal del mundo. Ese es el más antipentecostal, ultra archi cesacionista. Si hay un cesacionista, es él. Y hay un capítulo que se llama Son las lenguas para hoy. Y entonces yo llegué a ese capítulo, el capítulo 12, y yo dije, hoy sí, aquí viene John MacArthur
me va a dar el contexto histórico para decir, no, esto a lo que se refiere es a esto. Y lo voy leyendo. ¿Saben lo que hace John MacArthur en ese capítulo? Torcer la Biblia. Revienta 1 Corintios 14. Les voy a leer una pequeña muestra. Oigan, dice. Pablo añadió, el que habla en una lengua a sí mismo se edifica, mientras que el que profetiza edifica a la iglesia. Dice, la palabra edificar puede ser positiva o negativa dependiendo del contexto. Ok. Los corintios estaban usando las lenguas para edificar su ego en un sentido egoísta. Su pasión por la lengua surgió de un deseo de ejercitar dones más espectaculares y llamativos en frente de otros creyentes. Entonces, y luego dice que cuando Pablo dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, no quiere decir que se edifique espiritualmente, sino que edifica su ego. Yo dije, ¿what? Eso no tiene sentido, porque Pablo utiliza la misma palabrita, palabras después dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. O sea, si yo siguiera la lógica de John MacArthur, tendría que decir que el que profetiza edifica el ego de la iglesia, ¿verdad? Eso es absurdo. Yo dije, ¿what? Yo me sentí ganas de tirar el libro y decía, devuélvame mi dinero por esta cochinada que compré. Esto no era lo que yo compré. Y dice, para construir su ego. Y yo, no, eso no es cierto. Es más, yo me acordaba de este verso, véanlo conmigo, Judas, la carta de Judas. Ahora, usted tiene que ser un antilengua fanático para torcer la Biblia, sí. Es decir, el que se edifica, edifica su ego, por Dios. Eso no es lo que Pablo dice, ¿verdad? ¿Alguien puede leer Judas 20? Judas 20. Pero vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Esa no es la Reina Valera, ¿verdad? Bien. ¿Alguien puede? Creo que dice igual, pero la Reina Valera 60, ¿alguien la tiene? Pero vosotros, amados, edificando toda vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Bien, ¿se dieron cuenta de algo? La Biblia dice edificándoos. En griego, esto significa edificándose vosotros mismos. O sea, y obviamente aquí Judas no está dando una exhortación para edificar el ego, ¿verdad? Uno tiene que edificarse uno mismo. ¿Es bueno edificarse uno mismo? Obviamente que es bueno. Por ejemplo, si yo oigo alabanzas y canto alabanza, ¿me edifico a mí mismo? Sí. Si yo voy en mi carro, digamos, y pongo alabanzas, ¿me he edificado a mí mismo? Claro que sí. No es malo edificarse. ¿Es malo edificarse a sí mismo? No. De hecho, es obvio que me tengo que edificar a mí mismo para luego edificar a otros. Y eso no podía ser lo que Pablo estuviera diciendo. Entonces, pasé largos años, largos meses de mi vida diciendo, no, yo Macar, no. Luego conocí a otro creyente. Este creyente es un creyente judío. Aparte de creyente judío, fíjense, es un creyente judío. Nació judío en Long Island, en New York. Es un creyente que nació judío, luego creyó en Yeshua. Es una persona que tiene un doctorado en idiomas orientales. Es una persona que ha hecho 5 libros sobre refutando objeciones judías a la mesianidad de Yeshua. Y es sostenido por todos por ser el mejor apologeta judío para refutar las objeciones rabínicas del Nuevo Testamento. Su nombre es Michael Brown. Y él también hablaba en lenguas. De hecho, él respondió a un libro de John MacArthur que se llamaba Fuego Extraño, con otro libro, donde él defiende que la razón, dice él, yo hablo en lenguas no porque no crea en la Biblia. Hablo en lenguas y creo en los dones del Espíritu precisamente porque creo en la Biblia. Soy sola escritura y la Biblia me dice que tengo que edificarme a mí mismo y he hablado en lenguas desde los últimos 35 años. Ahora, si alguien es un creyente serio y robusto teológicamente, es el PhD Michael Brown, ¿verdad?
Entonces, este era mi tercer problema. Aquí tenemos a una persona sumamente seria que puede hablar corrido en arameo, hebreo y griego, así leyéndolo, y habla en lenguas. Entonces empecé a preguntarme, a cuestionarme más y más y más y más y más, hasta que empecé a entender más esto. Y luego volví a leer con nuevos ojos y me hice esta pregunta. ¿Qué pasa si leo Primera de Corintios 14, pero como si nunca lo hubiera leído? Como que yo no hubiera leído Hechos. Como que yo me viene la carta y leo. ¿Concluiría yo que esos son idiomas humanos? Y lo empecé a leer todo. Y luego compré un libro que creo que es el mejor libro para entender el don de lenguas. Se llama The Language of Heaven, el lenguaje del cielo. El otro PhD, teólogo de altísimo nivel, Sam Storms, y él son 30 preguntas. Es un libro que está hecho con las 30 preguntas más comunes del don de lenguas. Y lo empecé a leer. Y iba como por la pregunta 5. Y yo dije, claro, ahora sí, todo tiene sentido así. Y hoy no vamos a empezar a ver bien el don de lenguas, pero quiero que veamos algo bien. Quiero que consideremos lo siguiente. ¿Son siempre las lenguas lenguajes humanos? En Hechos 2 lo fueron. ¿Estamos claros de eso, verdad? Sin duda. Hechos 2 eran idiomas. Eso está clarito. Clarito. ¿Por qué? Porque todos los que estaban ahí oían en su lengua vernácula, ¿verdad? ¿En la lengua en qué? En que hemos nacido. Ahora, eso está bien. Ahora, la suposición de John MacArthur es que siempre el don de lenguas era un lenguaje humano, proposicional, un lenguaje intelectual, un lenguaje en donde cada sonido hace referencia a algo del mundo exterior. Por ejemplo, en todo idioma, cada palabra es referencial a otra cosa en el mundo. Por ejemplo, yo como manzana o yo como una manzana. Cada sonido, yo, es una referencia directa, uno a uno, a algo en el mundo. Yo hace referencia a mi persona, como hace referencia a la actividad de comer. Una es un artículo indefinido, ¿verdad? Que hace referencia a una. ¿Y manzana qué es? Bueno, esa cosa roja que sabe bien, ¿verdad? Manzana no es lo mismo que banana, no es lo mismo que naranja. Y todo idioma es una manera en que nuestra alma quiere expresar algo y pasa por medio de la mente, ¿verdad? Si yo quiero, imagina, de hecho, ese es el problema del niño. El problema del niño, cuando no puede hablar, es que él quiere expresar algo, pero no puede. Carece de los bloques básicos del lenguaje, ¿verdad? Él quisiera decir, papá, pásame la comida, por favor, porque tengo hambre. Pero, ¿puede hacerlo a los 9 meses de nacido? No. ¿Qué hacen los niños? Ya, ay, ya, ya. Gracias, sí. Ahora, el yo, ese es un sonido en donde el primer yu no significa algo diferente al segundo yu, ¿verdad? El yu. Es como que él no puede hacer esa conexión entre el deseo de su alma está aquí, el mensaje que quiere comunicar está aquí. Para llegar de aquí a aquí tiene que pasar por la mente, ¿verdad? Por eso todos los lenguajes, como el de Hechos 2, es un idioma intelectual, pasa por la mente. Bien, ahora, ¿es siempre ese el caso o hay otro tipo de idiomas? Otro tipo de lenguas que no son lenguajes humanos. Yo así lo creía por mucho tiempo. Ahora, vamos a ver las 10, no una, no dos, no tres, 10 razones de por qué es imposible que 1 Corintios 14
esté hablando de lenguajes humanos. 10. Algunas son más fuertes que la otra. De hecho, la 10ª yo la he dejado de último porque yo mismo puedo, cuando pienso en ello, puedo decir, bueno, pero esto lo podría explicar de una manera. Pero hay otras que no se pueden explicar. Bien, empecemos. Número 1. Si usted le pregunta a cualquier cesacionista, todo aquel que dice que el don de lenguas ha cesado y que era siempre lenguajes humanos, si usted le pregunta, ¿cuál era el propósito de este don? O sea, ¿para qué Dios hizo eso? La mayoría les va a decir esto. Era una señal para los incrédulos y funcionaba así. Acuérdense que en el mundo antiguo no había Google Translator, ¿verdad? Entonces, si yo iba, digamos, a un lugar, iba a encontrar la barrera del idioma, ¿verdad? Entonces, Dios le dio a los apóstoles la capacidad sobrenatural de hablar en otros idiomas. Y eso es lo que pasó en Hechos 2. Fue una señal a judíos que aún no creían en Yeshua, y cuando oyeron hablar en los diversos idiomas del mundo, ellos entendieron dos cosas. Número 1 es un milagro. Número 2, la palabra de Dios ahora ya no va a ser únicamente depositada en un pueblo. Dios está llamando a que su palabra se lleve, ¿qué? A todas las naciones, ¿verdad? Tal como Yeshua dijo, que se predique a todas las naciones arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, el don de hablar en idiomas que uno no conoce previamente sobrenaturalmente, era una señal de que había llegado la era mesiánica y que ahora la palabra debía de llevarse, ¿qué? A todos los pueblos, en todas las lenguas, en todos los idiomas. Y entonces por eso el don de lenguas, su objetivo era evangelístico. Hay incrédulos y de repente Dios, y vaya que lo fue, ¿verdad? Imagínense usted va pasando por ahí, así como... Entonces, imagínense que en un ambiente de gente iletrada, la gente empezara a hablar idiomas sobrenaturalmente. ¿Tiene impacto evangelístico eso? Claro que sí. Entonces tiene lógica, ¿verdad? Entonces supongamos, lo que ellos dicen es, siempre las lenguas eran, 1, idiomas ¿qué? Humanos. 2, no eran aprendidos a través de instrucción, sino que eran milagrosamente dados por el Espíritu. 3, su objetivo era evangelístico. Era para que los incrédulos dijeran, ¡wow! ¿De dónde salió este tipo hablando el idioma que nunca he estudiado? Es un milagro, yo me voy a convertir al Dios este porque el Dios este es el verdadero. Ok, aquí empiezan los problemas. Primera razón de por qué no creo más que 1 Corintios 14 habla de idiomas humanos. Si el don de lenguas estaba supuesto a ser un don evangelístico para impactar a los incrédulos, ¿cuál fue el propósito de esto en Hechos 10 y en Hechos 19? Porque solo habían creyentes. En la casa de Cornelio, todos eran creyentes. Los que fueron con Pedro, ¿se acuerdan? Con Pedro, todos son creyentes. Cornelio empieza a hablar en lenguas, junto con los demás. Ahora alguien puede decir, bueno, pero debido al prejuicio judío, tenía que pasar lo mismo en la casa de Cornelio que lo que pasó en Hechos 2, porque si no los creyentes de la circuncisión iban a ver a los gentiles como creyentes de segunda categoría. Por eso pasó. Ok, ¿qué tal Hechos 19? En Hechos 19, los que antes eran discípulos de Juan el Bautista, Pablo les predicó y empezaron a hablar en lenguas. Y ojo aquí, todos los que estaban ahí eran creyentes. Si el único objetivo es ser un don evangelístico, ¿para qué darlo cuando solo habían creyentes? Tiene lógica, ¿verdad? Segunda razón, si las lenguas siempre son lenguajes humanos, sobrenaturalmente dados por Dios, ¿por qué Pablo dice en 1 Corintios 14:2, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios? Claramente los lenguajes humanos son medios para alcanzar comunicación con hombres, como sucedió en Hechos 2, ¿verdad? En Hechos 2, los discípulos estaban hablando y los hombres los entendían. Ahora, 1 Corintios 14:2 dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y dice, pues nadie lo entiende.
Ahora, eso no es cierto en Hechos 2, ¿verdad? ¿Los entendieron las personas que estaban ahí? Claro que los entendieron. Ahora, Pablo dice que el que habla este tipo de lenguas que él está hablando en 1 Corintios 14, nadie lo entiende. Ahora, imagínense un día común en Corinto. Supongan que se reúne la congregación y alguien sobrenaturalmente empieza a hablar árabe. Una persona que jamás nunca había hablado árabe, de repente empieza a hablar árabe. Y Corinto, recuerden, es como Las Vegas de la antigüedad, ¿verdad? Es una ciudad cosmopolita. Ahí hay gente que viene de Partia, gente que viene de Arabia. Supongan que una persona empieza a hablar en árabe. Y Pablo dice, miren, está hablando en una lengua que él habla a Dios y a los hombres, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros lo entiende. ¿Es cierto eso? No. Ahí en la congregación alguien podía levantar la mano y decir, perdón hermano Pablo, pero yo sí lo entiendo. Lo que acaba de hablar el hermano es árabe. Yo entiendo perfectamente lo que él dijo porque yo soy de Arabia. Si las lenguas de 1 Corintios 14 fueran lenguajes humanos, lo que Pablo dice en el 14:2 no es cierto. Nadie lo entiende, dice Pablo. 3. Ahora, relacionado con el punto anterior, ¿cuál es el objetivo de orar en lenguas, como se describe en 1 Corintios 14? Háganse esta pregunta. ¿Con qué objeto Dios daría sobrenaturalmente un lenguaje humano para que una persona hable con él cuando nadie más está ahí para oírlo? ¿Por qué? No tiene lógica, no tiene objetivo. Ahora, yo entiendo en Hechos 2. En Hechos 2, Dios le da a los 120 lenguajes humanos porque hay alguien más que los está oyendo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, el objetivo de esos lenguajes humanos es para que los otros judíos digan, wow, yo oigo hablar en idioma. Ahora, 1 Corintios 14 habla de alguien orando solo en su casa. Ahora, ¿con qué objeto Dios le daría a usted? Supongo que usted está solito en su casa. ¿Y usted habla español? ¿Cuál es el objetivo de que Hashem de repente, súbitamente, le dé el don de hablar en finlandés? O en, qué sé yo, en alemán, en su casa, cuando nadie lo oye. ¿Con qué objetivo haría Hashem eso? Nada. ¿Acaso él no entiende español? Entiende español. ¿Por qué habría de darme un idioma sobrenatural de otro país cuando nadie me oye? Eso no tiene lógica, ¿verdad? Ahora, Pablo dice que él, fíjense, bueno, me estoy adelantando. ¿Cómo puede Pablo decir que nadie entiende al que habla en lenguas? Eso ya lo habíamos visto en la razón web. En Hechos 2, decenas de oyentes entendieron lo que hablaban los apóstoles. También alguien en Corinto podría entender siendo una ciudad más cosmopolita, ¿verdad? Pablo no podría decir, el que habla en lenguas nadie le entiende, porque alguien le iba a decir, ¿cómo no? Claro que hay alguien que le entiende. ¿Quién le entiende? El que habla ese idioma, ¿verdad? Lógico. Si las lenguas siempre son idiomas humanos, Pablo no puede decir nadie le entiende. Claro que hay alguien que le entiende. Los miles de personas que hablan ese idioma. 5. Si las lenguas son siempre lenguajes humanos, ¿por qué Pablo dice que para entender al que habla en lenguas, por lo menos las que se describen en 1 Corintios 14, se requiere un don especial de interpretación dado por el Espíritu? En Hechos 2, ninguno de los judíos presentes necesitó un don de interpretación para entender a los 120, ¿verdad? Ninguno. Eso muestra claramente que las lenguas de 1 Corintios 14 no son lenguajes humanos dados sobrenaturalmente para que una persona ore a solas con Dios. Pablo dice que el que habla en lenguas nadie le entiende. Es más, de hecho, como nadie le entiende, mejor que no lo haga en la iglesia. Que lo haga en su casa él solo. ¿Cuál es la única excepción? Si en la iglesia, si en la congregación hay alguien que tenga el don de interpretación de lenguas. Ahora,
Porque dice Pablo, sin el don de interpretación de lenguas, nadie entiende lo que ese Señor está diciendo. Ahora pregunto, en Hechos 2, ¿hubo alguien que entendiera lo que hablaban los apóstoles? Claro, todo el mundo entendió. Y los que lo entendieron, ¿necesitaron un don especial de interpretación? No. ¿Cómo es que lo entendían? Porque habían sido creados. Les voy a poner un ejemplo. ¿Necesito yo un don? Bueno, ¿necesitan ustedes un don espiritual dado por el Espíritu para entender español? No, ¿verdad? Ustedes no necesitan un don de interpretación de lenguas para entender español. ¿Por qué razón no lo necesitan? Porque ustedes han nacido hablando español. Entonces, si para una lengua se necesita un don especial de interpretación, eso muestra que esa lengua no es un lenguaje humano. Sí, ¿verdad? ¿Me siguen? Es más, fíjense, Pablo, esta es la sexta razón. De igual manera, ¿qué sentido tendría para Pablo decir que el que ora en lenguas pide en oración poder interpretar? Miren el verso 13, 1 Corintios 14, 13. Por lo cual, el que habla en lenguas, ore para que interprete. Ahora, supongan que mañana el hermano Luigi orando en su casa, súbitamente empieza a hablar francés. De la nada, empieza a hablar. En lugar y ahora no entiende él, ¿verdad? Él sabe que está hablando un idioma y se oye bonito. Dice, yo t'aime mon amour, dice. Pero a saber qué significa, no sabe qué es. Entonces viene el hermano Luis y me dice, hermano, fíjese que algo bien raro me pasó aquel día. Y me pasa cada rato. ¿Ay, qué le pasa? De repente estoy orando y de repente, sobrenaturalmente, dejo de hablar en español y empiezo a hablar en otro. Yo creo que es francés. ¿En serio? Sí, oremos, hermano, vamos a ver. Y empiezo a orar con el hermano. Y el hermano de repente está hablando en español y de repente empieza a hablar en lugar de decir Dios bueno, dice bon Dieu, dice así. Entonces yo oigo eso de que dice bon Dieu, s'il vous plaît, dice, claro, buen Dios, por favor, donnez-moi un petit peu d'argent, dame por favor un poco más de dinero. No, yo sé, bon Dieu, s'il vous plaît, donnez-moi un petit peu d'argent, dice él. Entonces, yo le digo, confirmado, hermano. Dios, yo no sé por qué, pero Dios te ha dado el don de hablar en francés. Pero hermano, a mí me gustaría entender lo que yo digo. ¿Qué consejo le daría yo? Estudia francés. Magnífico, sencillo, ¿verdad? Yo le diría, hermano, el idioma que Dios te ha dado es francés. Mira, te voy a mandar un PDF donde hay una lección básica de francés. Lo estudias y así vas a poder perfectamente. Cuando te venga eso del espíritu de empezar a hablar en francés, listo. O el hermano Jaime cae hablando italiano. De repente está hablando y dice, Señor, por favor, danos más sed de ti en la comunidad. Ti chiediamo, Signore, che noi possiamo lodarti con tutti i nostri cuori, dice él. Entonces yo le digo, hermano, hablaste en italiano, listo. Con tutti i nostri cuori, Padre, perché ti vogliamo bene, ti amiamo, vogliamo essere vicini a te, dice el hermano. Y todos decimos, qué bonito ahora el hermano Jaime, qué idioma más bonito es. Entonces vengo yo y el hermano Jaime me dice, pero yo quisiera entender, porque yo saber qué dije. ¿Qué le diría yo? ¿Saben lo que no le diría? Hermano, orá para que el Eterno te dé la interpretación. Porque sí, eso es lo que yo no le diría, ¿verdad? ¿A qué lo mandara yo? A estudiar el idioma. ¿Es eso lo que Pablo hace? ¿Yo? ¿Qué dice Pablo? El que habla en lenguas, ore para que interprete. Entonces eso muestra que este idioma no se podía aprender a través de instrucción y práctica. Si hubiera sido cualquier idioma humano, Pablo no lo hubiera mandado a orar. Lo hubiera mandado te dio Dios el privilegio de orar en árabe. Listo, mira,
aquí a la par hay dos árabes creyentes, anda que te expliquen. Ahí te pueden instruir para que hable y así cuando el Espíritu venga sobre ti y empecé a hablar en árabe, ya vas a entender, ¿verdad? Entonces ahora, cuando el hermano Jaime dice, ti amiamo, Padre, perché siamo pazzi da te, estamos locos por ti. Ah, qué bueno, ya entiendo, dice. Vogliamo lodarti per tutta l'eternità. Queremos adorarte por toda la eternidad. Ya entiendo yo, dice el hermano. O si habla inglés, I wanna worship you with all my heart. ¿Qué estoy diciendo? Quiero adorarte con todo mi corazón. Padre, ti ringraziamo così tanto per tutte le benedizioni che ci hai dato, per tutte le benedizioni che ci hai concesso. Te alabamos por todas las bendiciones que nos has dado. Pero el hermano Jaime yo le dije, aquí está, mira. ¿Eso es lo que hace Pablo? No. Por lo tanto, eso muestra que las lenguas de 1 Corintios 14, lo que sea que sean, todavía no hemos dicho qué son, ¿verdad? Todavía no sabemos qué es, cómo se come, qué es, para qué sirve, no sabemos. Lo único que ahorita, antes de llegar a ver qué son, vamos a ver lo que no son. No son lenguajes humanos. Seguimos. Sexta. No sé si vamos por la 6. Déjenme ver. Vamos a ver. Esta era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Séptima. Hoy, séptima. ¿Qué sentido tendría que Pablo decide hablar en lenguas únicamente en privado y no en público, cuando los visitantes extranjeros podrían beneficiarse de su don? ¿Verdad? Miren lo que dice Pablo. Pablo dice en el verso, porque yo, hermanos, dice, hablo más, miren lo que dice, 14:5. ¿Lo tenemos? Bueno, el verso 15. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Eso era algo que yo veía en el doctor Ketriel. El doctor Ketriel de repente estaba hablando en lenguas y no le hacía feo, no le hacía. Le decía, no le hacía. Estaba hablando en lengua plenamente consciente, en dominio de sí. Hablaba en lenguas y de repente empezaba a hablar en español. De repente estaba hablando en lengua y decía, Padre, danos una gran bendición, Padre. Y hablaba en lengua. Oraba con el espíritu y con el entendimiento. Miren lo que dice Pablo. Entonaré salmos con el espíritu, pero también entonaré salmos con el entendimiento. Esto pareciera describir un tipo de comunicación, un tipo de idioma que no pasa por el cerebro, que le hace bypass a la mente. Eso pareciera, ¿verdad? Cantaré salmos con el espíritu versus cantaré salmos con el entendimiento. Ahora miren lo que dice. Verso 18. Doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos vosotros. Ahora yo antes decía, ¿por qué Pablo dice eso? Obvio, porque Pablo habla griego, arameo, hebreo y quizás latín. Entonces Pablo dice, yo doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes, porque conozco más idiomas. Ahora lo que sigue diciendo es curioso, dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Espérate, y cuando hablaba en estos otros idiomas, ¿acaso no entendía? Cuando hablaba en arameo, griego, para instruir a otros que 1000 palabras en lenguas. Entonces Pablo dice esto, mira, esto es lo que Pablo está diciendo. Yo hablo en lenguas cuando estoy orando solo, pero cuando estoy en la congregación, decido hablar con mi entendimiento. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora les pregunto, ¿en dónde era más beneficioso si las lenguas son idiomas humanos? ¿En dónde sería más beneficioso que Pablo hablara en idiomas humanos? ¿Cuando está solo en su casa o cuando está en la congregación? Cuando está en la congregación, ¿por qué? Porque los demás podrían entender. Supongan que, por ejemplo, hay alguien en la congregación de Corinto, un judío, llega un judío. ¿Se acuerdan que en la congregación de Corinto a la par estaba la sinagoga? Supongan que llega un hermano judío que no habla ni griego ni hebreo, solo habla arameo.
Y Pablo llega a la congregación de Corinto y dice, bueno, la mayoría de aquí hablan en griego, entonces yo voy a hablar en griego. ¿Va a entender algo el hermano que habla en arameo? No. ¿No sería beneficioso que Pablo empezara a hablar y tradujera? Bonito fuera, ¿verdad? Pablo de repente está diciendo, queridos hermanos, nos hemos reunido el día de hoy. Dear brethren, we have gathered together today. Y empezar así, ¿verdad? Griego, arameo, así sí. Pero no, Pablo dice que cuando habla en lenguas es en su casa. Ahora, si son idiomas humanos, la pregunta lógica que yo le quisiera hacer a Pablo es, ¿para qué? ¿Por qué tenés que hablar a Dios en varios idiomas? ¿Para qué? Piensen. ¿O acaso hay una oración que dice, ahí en Facebook dice, cuando ores, ora en inglés, porque las bendiciones en inglés caen en dólares. Dice. Bueno, si fuera así, tal vez, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si digamos yo quiero orar para bendición económica, listo, voy a orar en inglés. Dear Lord, I ask you for more money. I don't want money for my own personal benefit, but to give it for your work, for your kingdom, for your holy mission. Empiezo, si quiero dinero, oro en inglés, perdón. Ahora, si quiero comida, oro en italiano, porque la comida italiana, ti chiediamo, Padre, il cibo del nostro giorno, dacci oggi questo cibo delizioso, mozzafiato che abbiamo in Italia. Bien. Ahora, si no tienes esposa o esposa, bueno, ora en francés. Bon Dieu, je te prie, donnez-moi mon amour, je désire un bel fan. Ahora, broma aparte, ¿por qué Pablo habría de orar en varios idiomas? ¿Para qué? ¿Que acaso si hablaba solo, digamos que el idioma que Pablo normalmente hablaba era griego, un judío de la diáspora, ok. ¿Por qué Pablo tenía, si es verdad, si todas las lenguas son idiomas humanos, cuál sería el objetivo de que él oraba en varios idiomas? ¿Que acaso Dios no entendía el idioma que oraba? ¿Y por qué no lo hace en público? Donde ahí es donde se necesita, no en tu casa. Esto muestra que las lenguas que Pablo estaba hablando no eran idiomas humanos, ¿verdad? 8. Pablo contrasta a orar con el espíritu con orar con el entendimiento, diciendo que ambas cosas son buenas y necesarias, al menos en su caso. Si las lenguas son lenguajes humanos, ¿por qué orar con este idioma desconocido y también en el idioma vernáculo? ¿Cuál sería el punto de orar de ambas maneras? Es ilógico. ¿Por qué habría yo de traducirle a Dios? ¿Por qué habría yo de empezar, Señor, te pido por favor, te pido que sanes a Suri. Te pido, Señor, sánala ahora. Heal her today, Father. ¿Acaso no entiende la primera a Dios? Claro que lo entiende. ¿Por qué habría de orar con el espíritu y con el entendimiento? ¿Cuál es el objetivo de hacerlo a Dios? No tiene ningún objetivo. Guariscila, Padre, ti chiediamo. Heal her, Lord, we ask you. Es lo mismo. Habría de hacerlo solo con un idioma. ¿Por qué Pablo dice que hay que hacerlo de las dos? Y 10. ¿Por qué Pablo, bueno, esto creo que era 9, ¿verdad? ¿Por qué Pablo hablaría de diversos géneros de lenguas? Jenny, glosón, si todos los lenguajes son humanos. ¿Cuáles son los diversos géneros de lenguas? Eso implica que hay tipos de lengua, varias clases, ¿verdad? Uno de ellos es el idioma humano. Otro podría ser presumiblemente lo que Pablo dice, este me lleva al último punto, porque Pablo habla de lenguas angélicas en 1 Corintios 13. Ahora, ese no es tan fuerte. Ese de todas las razones, esa es la que menos me convence. Porque alguien puede decir, sí, pero es que Pablo está hablando en supuesto, en hipérbole, ¿verdad? Si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el bronce que resuena un símbolo carotí. Por ejemplo, John MacArthur dice eso.
pero es que Pablo está hablando aquí de suposición. Si yo hablara todas las lenguas humanas y todas las lenguas que los ángeles hablan, aunque es de supositorio, como decía su espíritu, ¿verdad? Aquí Pablo está hablando en exageración, en hipérbole, en supuesto. Entonces uno no puede hacer teología. Es más, dicen algunos, este es el único verso que habla de lenguas angélicas. De hecho, los ángeles cuando vienen e interactúan con los hombres hablan en el idioma de las personas. Por ejemplo, hablan en hebreo cuando van al... Entonces, esa de las 10 razones es la más débil. Por eso le he dejado hasta el final. Ahora, las otras 9, yo creo que son fuertes. Yo creo que son fuertes. Y es debido a eso, cuando yo vi esto dije, es imposible para mí. Cuando veo solo una razón ya fuerte. Ahora imagínense las 9. Las 9 son un caso devastador para la creencia que las lenguas siempre son idiomas humanas. Yo, si fueran lenguas humanas, les recuerdo por qué Pablo dice, nadie le entiende. ¿Por qué Pablo mandaría a orar por un don de interpretación al que ha recibido un idioma? Si mejor lo podría mandar simplemente a instruirse, a estudiar la gramática de ese lenguaje. ¿Por qué Pablo dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la congregación? Esas 9 razones para mí son fuertísimas. Entonces, lo que sea que sean las lenguas, y no hemos visto qué son, hay algo que sí es cierto para mí. Para mí es absolutamente cierto que hay un don del Espíritu que involucra hablar, por lo menos en oración y en alabanza, porque eso es lo que dice Pablo. Oraré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Entonaré salmos con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Entonces, por lo menos hay algunos creyentes que hablan de un lenguaje personal energizado por el Espíritu para orar y alabar a Dios, y que es una conexión donde el Espíritu se conecta directamente con Dios sin pasar por la mente. ¿Es eso posiblemente lo que está diciendo Pablo? Bueno, parecería que lo es. Pero vamos a ver bien eso la próxima vez. Ahora solo acaban de oír las confesiones de un ex antilenguas. Eso es lo que yo era. Les he dicho cuál fue toda mi trayectoria y cuál es la razón por la que creo esto. Por la Biblia. Yo traté, de verdad que traté por todos los medios de encontrar otra explicación. Hasta me documenté. Fui a John MacArthur esperando encontrar la explicación. Es más, si hay alguien que me convenció de esto fue John MacArthur. Porque yo dije, si para negar las lenguas tengo que hacer torcer la Biblia así como lo hace él, eso significa que el caso a favor de las lenguas no humanas es bien fuerte. Entonces, es debido a la Biblia precisamente que yo creo esto, no a pesar de la Biblia. Y es por eso que yo no puedo seguir manteniendo, como lo sostuve hace muchos años, que cada vez que el don de lenguas es siempre la capacidad de hablar en otro idioma humano. Algunas veces es eso, algunas veces lo es. En Hechos 2 fueron idiomas humanos, sí. Y todavía pasa eso hoy. De hecho, Craig Keener cita varios casos de personas, misioneros, que han estado en otro lugar y sobrenaturalmente han podido entender el idioma que están hablando los nativos y hablar en el idioma. A ese fenómeno se le llama xenolalia. Yo no sabía eso, hasta de hecho hay un término, xenolalia. Xenolalia es la capacidad milagrosa de hablar en otros idiomas humanos. O sea, lo que pasó en Hechos 2. Eso se le llama xenolalia. Hay otro, lo que está en 1 Corintios 14 pareciera ser el otro fenómeno que se llama glosolalia. ¿Han oído esa palabra alguna vez? Glosolalia. Bien, pero eso será para otra ocasión. Ahora, solo les quise decir qué no es, o qué no siempre es.
¿verdad? Pero eso le habla de diversos géneros de lenguas. Ahora, ¿con qué objetivo pasaría esto? ¿Cuál es el objetivo de darle a una persona un idioma raro que se oye bien feo, estando en su casa él solo? ¿Cuál es el objetivo de este don? ¿Para qué? ¿Para qué sirve? ¿En qué sentido se edifica él mismo, el que lo tiene? Es bien importante. Todo el mundo tiene el potencial de hablar en lenguas, como dicen algunos. ¿O es solo un don dado a unos y no a otros? Bueno, todo eso lo veremos en las próximas sesiones. Espero que hoy si yo hubiera sabido esto, si yo hubiera tenido el libro de Sandström, The Language of Heaven, me hubiera ahorrado décadas de mi vida sin entender 1 Corintios 14. Espero que hoy muchos lo entiendan y podamos ver que la Biblia habla de esto. Ahora, ¿cómo debe ejercitarse bien este don? ¿Qué son abusos? Eso no lo podemos ver hoy, pero con la ayuda del Eterno lo veremos. Si el Eterno nos sigue dando más luz, que el Eterno nos guíe en toda su verdad para la gloria de su nombre. Amén.